buenas noches. En busca de más colores comenzamos esta noche. Desde un principio nos planteamos hacer de este un espacio de construcción colectiva. Y decíamos de construcción colectiva porque lo íbamos a hacer y lo vamos haciendo sobre la marcha, con la opinión, con el discutir, con el debatir de varios, entre varios. ¿Por qué? Porque en la multiplicidad de los pensamientos, en la multiplicidad de las formas, vamos a encontrar la riqueza. En la diferencia está la riqueza. Si lo pondríamos en los colores, diríamos que en la multiplicidad de colores está la belleza. Y es en esta línea que venimos retomando un poquito lo que planteábamos sobre educación e infancias el jueves pasado, ¿no? Y casi como, yo diría que casi naturalmente se da el tema de hoy. ¿Por qué? Porque después del programa que emitimos el jueves pasado, nosotros pensábamos, nos quedamos charlando, incluso con Mariano y con otros que estaban acá, nos surgieron interrogantes, preguntas, fuimos pensando y repensando algunas ideas. Y bueno, casi surgió como naturalmente el tema de esta semana. Y el tema de esta semana tiene que ver con la constitución del lenguaje. Nosotros decíamos el jueves pasado que era de importancia fundamental los primeros 4 años de las infancias. Y decíamos fundamental porque fundan, porque dan estructura, porque dan cimiento, porque fijan las bases para los aprendizajes futuros. Y cuando hablamos de aprendizajes futuros, hablamos de constitución del lenguaje, de construcción emocional, de la forma de relacionarnos que adquirimos en esos años tan tempranos unos con otros. ¿Y por qué? Porque es en esos años donde se van fijando todas esas bases y donde el cerebro, a nivel orgánico, está en el momento de mayor expansión, donde establecemos todos los modos con que nos vamos a manejar, diríamos, en la vida después. En la paleta de colores, si hablamos de colores, podríamos decir que estos años serían los colores primarios, a partir de los cuales se van formando todos los otros colores. Y como decíamos, que este espacio lo vamos armando entre todos. Para eso, hoy viene a visitarnos y a aportar sus colores María Susana Ballesteros. María Susana es fonoaudióloga, licenciada en fonoaudiología, docente, muy comprometida con toda su práctica. Hola María Susana, ¿cómo estás? Agradecemos profundamente que estés aquí y realmente Gracias. Es un placer tenerte con nosotros. La agradecida soy yo por el espacio también. Bueno, lo vamos construyendo entre todos, por eso es de construcción colectiva. Bueno, María Susana, quisiéramos que por ahí nos cuentes un poquito tu recorrido, tu formas, tu elección por esto que estás haciendo y por la docencia también, ¿no? Después de tantos años de trabajar. Mi elección primaria hubiera sido ser maestra, pero no fue donde, digamos, anclé, sino que hice, digamos, otra elección que fue posterior y empecé la carrera de licenciatura en fonoaudiología. Y sinceramente no me arrepiento en lo más mínimo, creo que fue una elección hermosa, disfruto hoy, después de 30 años de recorrido, de seguir haciendo, digamos, fonoaudiología. He tenido experiencia, digamos, en todos los ámbitos, con niños, con adultos, lo cual también es muy enriquecedor. Y el tema de la docencia, bueno, es como que surgió ya en la facultad, siendo, digamos, ayudante en una de las cátedras. Y obviamente por una cuestión de formación decidí hacer el posgrado en formación docente y también, bueno, tuve la gran oportunidad de llegar al Instituto Paul Harris, al ámbito de la formación docente, de la mano de Adriana.
Marra. Adriana, que estuvo con nosotros también. Exactamente. Y allí estoy desde el año 95 en un espacio que se llama Fonoaudiología y Docencia. Ajá. Es un espacio propio de este instituto superior. Sí, es extracurricular, junto con, por ejemplo, con la materia computación, que surgen al mismo tiempo, y son espacios, digamos, extracurriculares, no están en los otros institutos de formación docente. Sí hay algunos lineamientos que serían propios de la fonoaudiología en algún tipo de las otras materias, pero no propiamente dicho. Así que bueno, y después también me he, digamos, inclinado mucho hacia el tema de la mediación de la lectura, con lo cual, digamos, es otro también el recorrido, pero tiene mucho que ver con lo propio de la fonoaudiología. Y el año pasado terminé de cerrar un espacio también de estudio y obtuve la diplomatura en, digamos, lectura, escritura y educación. Y este año estoy cursando la especialización. ¡Qué hermoso! ¡Cuánto recorrido! ¡Cuántos colores para nuestro espacio! En tu profesión, ¿qué importancia tienen estos primeros años, estos años que nosotros decimos fundamentales, y por qué tienen importancia, si la tienen? Sí, obviamente que la tienen, María Marta. Yo voy a retomar, digamos, un poco las palabras tuyas. Estos años son fundacionales y específicamente en lo que hace al lenguaje, a lo que sería la adquisición y el desarrollo del lenguaje, tienen, digamos, una proyección hacia adelante fundamental, justamente porque allí se arma todo el entramado para después, digamos, seguir proyectando con ese lenguaje lo que uno va haciendo con el lenguaje, desde sus múltiples funciones, ¿no? El lenguaje, o sea, en un primer punto es comunicación, porque es dentro de la comunicación, que es mucho más amplio, una forma, pero bueno, primero tiene esa función netamente comunicativa y después ya aparece lo representativo, lo simbólico, lo que nos abre el pensamiento, lo que nos abre, digamos, un montón de cuestiones, adhiriendo también toda la parte de escolaridad, ¿no? El aprender a leer, a escribir. Entonces, bueno, es un mundo. Pero son las bases que se sientan en esos primeros años. Sí, porque allí, digamos, es como que, bueno, si uno habla de cómo se inicia esto del lenguaje, uno se tiene que remontar mucho antes del nacimiento. Entonces es como que hay un periodo, y lo que vos decías también, el cerebro en esos momentos es como que está mucho más plástico, o sea, el cerebro de un niño tiene más neuronas que el de un adulto, como para que nos demos una idea de todas las conexiones que allí se pueden generar y hacer, y bueno, lo rico y digamos, lo que eso puede llegar a generar hacia adelante. Entonces, bueno, es como que... ¿Vos considerás que estos primeros años pueden ser años de prevención? En un punto sí. Por allí podríamos también hablar de otras palabras. Sí, creo que son cuestiones preventivas. Yo lo pensaría más desde palabras como generosidad, inversión, o sea, y sí, también prevención. No quedaría desencajado. O sea, cuando nosotros hablamos de cómo uno construye el lenguaje, porque el lenguaje se construye, esa es digamos, lo fundamental acá. Es algo que se da de manera natural. No hay, digamos, no hay una escuela donde una mamá y un papá puedan ir a estudiar el cómo le voy a enseñar a hablar a mi hijo. Entonces, es la transmisión de la lengua materna. Es la transmisión de la lengua materna, es el poder ser generoso uno y brindar lo que uno ya tiene a un otro que viene a recibirlo, nada más. Y en esa ida y vuelta, en esa conversación que se inicia desde antes del lenguaje, con una mirada,
con un gesto, o sea, hay un montón de cuestiones que hacen a que eso, digamos, empiece a poder transmitirse, poder construirse. Esto que vos decís me trae una imagen, ¿no? Que estaba sentada yo en un consultorio médico y había una mamá con un bebé amamantándolo. Y bueno, la mamá estaba, el bebé estaba tomando la teta y la mamá estaba mirando el celular. O sea, es esto que, o sea, esa mirada que no se da. Exactamente. A ver, recién hablábamos de esto de, bueno, que empieza antes, ¿no? Es adentro del útero. A las 20 semanas aproximadamente, ya a nivel de la audición, digamos, el bebé está recibiendo sonidos, información, estímulos. Él no sabe de qué se trata, o sea, es lo interno de la mamá, lo externo que pasa a través del líquido amniótico, o sea, no se sabe de qué se trata, pero hay ya estimulación. A partir del 6º mes, donde ya, digamos, la parte auditiva está con mucho más fuerza y ya tiene otra, digamos, otra conformación, el bebé ya, hay estudios sobre esto que hablan de que esos bebés, en ese tiempo, ¿no?, de gestación, es como que están mucho tiempo más en vigilia. ¿Por qué? Porque todo lo que entran y todo lo que empiezan a escuchar es como que los tienen alertas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos escuchan? Sí, escuchan una mamá que habla, otras voces, una mamá que quizás esté dándole algún tipo de arrullo, de habla directa hacia él, ¿no? Él, vuelvo a insistir, no entiende lo que le están diciendo. No, percibe un sonido, pero no puede discriminarlo. Percibe las tonalidades, percibe entonaciones, percibe la diferencia de determinados sonidos que son esos sonidos los que después se van a constituir como la lengua materna. Claro. Entonces, cuando él ya, este bebé o esta bebé sale, es como que ya hay un baño que se le hizo previo, claro, en cuanto a lo sonoro, en cuanto a lo fonológico, un montón de cuestiones. Y también, o sea, lo cultural, ¿no? Lo emocional, lo subjetivo, claro, o sea, es... Claro, es todo. Es muy completo. Es el baño del lenguaje, ¿no? Exactamente. Y que el lenguaje es lo que nos hace humanos. Totalmente. Nos diferencia, o sea, totalmente, nos hace humanos. Es lo que nos hace humanos. En principio, o sea, cuando ese bebé nace, es como que lo único que quizás pueda reconocer como para a lo mejor calmarse o estar más tranquilo es la voz de la mamá, porque es la que primero ha llegado y es la que él reconoce, ¿no? Pero claro, bueno, todas las otras se van a ir acomodando. Y dando. Es verdad, re interesante, Susana. Vamos a plantear una pregunta y después vamos a ir al espacio publicitario, bueno, como para que dejemos la intriga para la vuelta, ¿no? Perfecto. ¿Por qué para vos hoy en día hay tantos niños y niñas con dificultades en el lenguaje y en el habla? Buena pregunta. Nos vemos después del espacio. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Que el mosquito no se críe en tu casa. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua de floreros y bebederos. Mantén desmalezados y limpios los patios, jardines y canteros. Limpia los desagües y las canaletas. Tapa tanques y depósitos herméticamente. Desecha objetos que no uses y puedan acumular agua. Evita picaduras. Coloca mosquiteros. Usa tabletas y espirales en tu hogar. Usa repelente y cubrí tus brazos y piernas con ropa clara. En caso de fiebre o dolores musculares, evita automedicarte y consulta al centro de salud más cercano. Nuestros agentes sanitarios están recorriendo los distintos barrios de la ciudad, realizando controles focales y tareas de descacharrado. Te pedimos tu colaboración para prevenir la propagación del mosquito. Cuidemos juntos nuestra salud.
Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos. Bueno, María Susana, dejamos pendiente antes de la pausa la pregunta, ¿no? ¿Querés que la repita? ¿Por qué para vos hoy en día hay tantos niños y niñas con dificultades en el lenguaje y por ende en el habla también, ¿no? Ujú. Bueno, yo puedo plantear algunas hipótesis, Ujú. nada de certezas, ¿no? No. Yo en 30 años, digamos que, bueno, he visto, o me parece, que a los niños y niñas se les ha dejado de hablar en algún punto, de leer, de brindarles tiempo para jugar. Entonces me parece que en realidad todas esas cuestiones van siendo como un símil caldo de cultivo para que algunas cosas que antes no pasaban estén pasando. Como decíamos recién, el lenguaje se construye y los momentos de construcción del lenguaje son con otros en diferentes contextos, sea en una plaza, en un supermercado, en casa cotidianamente, en el piso jugando, embarrándose, bañándose, o sea, todos momentos que requieren de un tiempo. Y yo de un creo adulto que garantice ni ese hablar, tiempo. obviamente, eso creo que Ujú. bueno, sí, hay que decirlo porque a veces parece una obviedad, pero no lo es. Y sí, tiene que haber un adulto disponible que pueda dar la cantidad y la calidad en cuanto a estímulos se refiere y en el tiempo preciso. O sea, esto que hablábamos recién de que son esos primeros momentos, esos primeros 3 a 4 años donde se necesita que esos estímulos sean de calidad y con la cantidad adecuada. Y decíamos, ¿no? Es ese tiempo y no va a ser otro. Es ese el tiempo. No, porque después, digamos, una vez que ese recorrido ya se empieza a entramar con el recorrido escolar, es como que los tiempos son más acotados, las interacciones son diferentes. O sea, no es lo mismo la interacción de un adulto en una familia, papá, mamá, que la interacción de un adulto en una escuela, maestra. O sea, el papá, mamá puede estar 1 a 1, si hay más hijos será 1 a 1 en un tiempo, pero sigue siendo el 1 a 1. Sí, sí. Y en lo escolar ya es un adulto para muchos niños, 20 y piquito de niños, todos diferentes, que no requieren lo mismo y que quizás la intervención no debería ser la misma. Entonces es como que, bueno, hay que focalizarse en esos primeros tiempos.
se debería por lo menos Sí, ¿no? intentar. Entonces vos considerás que hace un tiempo, unos años, Sí, es como que y- no se habla. Mira, no te puedo dar una precisión de tiempos. Tampoco quiero, como ha pasado en estos últimos tiempos, perdón la redundancia, el tema de focalizar pre y post pandemia. O Sí, sea, sí. yo creo que esto fue antes de la pandemia, ya Sí, sí. se veía bien, se veía venir. Creo también que hay un cambio cultural, o sea, un cambio cultural en cuanto que, bueno, han surgido nuevas tecnologías, porque, por ejemplo, el libro es una tecnología, pero ahora hay nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que irrumpieron y, digamos, es como que en muy corto tiempo se instalaron y desbordaron. Entonces es como que, bueno, hay que volver a adaptarse a un montón de cuestiones. Yo digo siempre, el abordaje de todo esto, ¿no? Parece los efectos de un tsunami. Entonces ahora, bueno, hay que empezar a reconstruir de a poquito Sí. algunas cuestiones. O sea, es como que la tecnología nos desbordó, como decís vos, Sí. y bueno, hoy hay que empezar a tomar cada uno de esos pedacitos para volver a armar ciertas cuestiones. Yo no estoy diciendo que la tecnología no hay No, que, no, no. o sea, es nefasta, o sea, viste todo esto que No. hay con que no, vos sos pro, sos anti. No. La tecnología está, vino para quedarse y va a haber más. Y la en podemos breve usar, tiempo. Y, y se puede usar. se puede Exactamente. usar. El tema es que yo creo que hay cuestiones que en la construcción del lenguaje no son reemplazables por la tecnología. O sea, esto que vos mencionabas recién de estoy en un lugar, veo a una mamá que está amamantando y que en lugar de estar con la mirada en su hijo, está con la mirada en el celular, eso ya, digamos, Claro. hay un quiebre. Claro. Que vos vayas a un restaurante y haya una familia con 5 personas sí. sentadas y haya 5 dispositivos arriba de la mesa o en la mano de cada uno de ellos, habla de, bueno, Y un otra quiebre cosa, también. he visto también en un restaurante los niños o niñas que comen con una tablet o un dispositivo Exacto. ahí como para Exactamente. tenerlos quietos de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años lo que se ha visto mucho en relación al lenguaje, más allá de patologías que son, digamos, Sí, y sí. están, y hay niños que las padecen y las sufren, y, o sea, hay que también, digamos, bregar por ello, pero niños que, por ejemplo, vos te encontrás que hablan como si fueran dibujitos, Neutro. en neutro, con determinadas palabras que no son de nuestra propia lengua, o sea que ellos van captando y trayendo y sustituyendo, que no está mal, porque eso habla de una amplitud de vocabulario. El tema es cómo poder ir acompañando eso para decirle a un niño cuando dice pastel, que nosotros no decimos pastel, que decimos torta, que no vamos a ir a columpiarnos, sino que vamos a ir a macarnos, que no nos vamos a ir a mojar en el lodo, sino, o a revolcar en el lodo, Claro, sino que vamos a al ir a barro. jugar al barro. O sea, entonces siempre tiene que estar mediando la palabra del adulto para construir eso. Claro. Sí, sí. ¿Considerás que es un síntoma de la época al que hay que escuchar esto? Sí, yo lo pensaba como, digamos, a ver, es un síntoma de una época, creo que sí. Niños y niñas con dificultades en el lenguaje, las hay hoy, las hubo ayer, antes de ayer y mucho Sí, antes, siempre. y las va a haber mañana. O sea que en la época se va a ir corriendo esto del tiempo, ¿no? Yo creo que es más un llamado y un síntoma, porque un síntoma es eso, es un llamado, Ujú. o algo que nos está diciendo acá hay algo que no está bien, No va. hacia los adultos, fundamentalmente. O sea, esto de... Yo hace un tiempo escuchaba una conferencia de un psicólogo, pedagogo, lingüista, o sea, amplio espectro, Leandro Lajonquière, que es de Rosario, estudió en Rosario, después se fue por cuestiones obviamente profesionales y se quedó en Francia hace mucho, mucho tiempo atrás, y él hablaba que tanto en las familias como en lo que sería el docente, como continuidad, en cuestión de adultos, lo más importante es cómo se le dirige la palabra a un niño, Ah. ¿no?
y él decía algo que yo me quedé pensando y realmente me hizo como un cimbronazo. Eso no se aprende en ningún lado. No se aprende en el profesorado, no se aprende en ningún lado. El tema es cómo el adulto se posiciona para poder afrontar la responsabilidad que tiene frente a un niño, ¿no? De transmitir. De transmitir en este caso y de construir lenguaje. Claro. O sea, cuando un niño viene y te llama y te cuenta y te tira de la ropa y quiere hablar y te pregunta 20 veces por qué y por qué y por qué, obviamente uno a veces no tiene el tiempo suficiente, está cansado, hay un montón de circunstancias, nos pasa a todos, no es propio de nadie ni es culpa de nadie. El tema es que ese niño va a ir una vez, va a ir dos, va a ir tres. Cuando a la cuarta se encuentre con la misma respuesta o no respuesta, no vuelve más. No vuelve más. Entonces, tac, la pantalla devuelve Claro. continuamente. Quiero ver otra pantalla, tac. Exacto. Y la tengo ahí, presente. Y Exacto. ahí es donde hay un quiebre. quiebre y digamos como que, bueno, es Es una el competencia presente. importante. Sí, es así. Susana, ¿qué nos dejarías vos como mensaje, como legado, para pintar con más colores nuestro espacio? Brevemente. Brevemente. Mira, María Marta, o sea, yo no sé si será un legado, creo que por ahí es más una reflexión, una autorreflexión. A mí me parece que no nos tenemos que alejar del ser humano. Y volviendo al inicio, o sea, el lenguaje es algo propio del humano. Entonces, yo sé que con un clic puedo obtener un montón de cosas, pero no dejar que ese clic nos quite lo humano. Y bueno, con eso que se lleve el lenguaje, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, No, Susana. muchísimas Muchas gracias gracias. a vos y Gracias a todos. por pintar con más colores nuestro espacio. Un Gracias. placer tenerte con nosotros. igual. Gracias. Decíamos que este es un espacio que vamos construyendo sobre la marcha, ¿no? Que es necesario escuchar a los niños, a las niñas de hoy, escuchar a las infancias. Necesitamos todos, pero todos, tomar conciencia de la importancia de este momento fundamental en el desarrollo. Y como decíamos hoy con Susana, fundamental porque funda, porque da estructura, porque da las bases y da los cimientos para lo que luego va a venir. Desde aquí, desde este espacio, hacemos un llamado a todos y a cada uno, desde su lugar, desde el primero hacia el último, para cuidar, proteger en todo, pero en todos los sentidos, a las infancias y garantizarle los derechos, el derecho a tener una familia, el derecho a la educación, el derecho a estar incluido en una sociedad, el derecho y garantizarle el cuidado a esas infancias. Ojalá podamos todos tomar ese compromiso para proteger el futuro desde el hoy, para pensar, soñar y desear una sociedad nueva, un mundo un poquito mejor. Quizás esto sea una utopía, un sueño, pero como dice Galeano, ¿no? Las utopías sirven para caminar y para poder hacer camino al andar. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves con más colores.